Hola a todos. Hoy vamos a hacer un video un poco más especial. Vamos a hacer un video hablando español muy lento. El objetivo de este video es que puedas practicar tu audición y que también puedas utilizar este video como una especie de podcast o si quieres practicar el shadowing, que es repetir las frases dichas por un hispanohablante. También tengo un tecito para rehidratarme mientras les cuento una anécdota. Si durante el video escuchas alguna palabra que no conoces, puedes dejarla en los comentarios y te la explico. Pero voy a intentar ser lo más clara posible. Primero voy a saludarlos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y si no lo sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que se habla en el día a día, ya sea que vivas, trabajes o estés de visita en un país hispanohablante o quizás eres un estudiante de este hermoso idioma. Y el tema de hoy, la anécdota de hoy, trata sobre migrar, sobre cambiar de país. Así que empecemos. Muy bien, para los que no saben, actualmente me encuentro en Anzio. ¿Y dónde es Anzio? Anzio es una ciudad de Italia. Y si tampoco lo sabías, yo soy peruana. Entonces, he emigrado a Italia. Pero esta no es la primera vez que vivo en otro país. Anteriormente ya lo he hecho. ¿Puedes adivinar a qué país me mudé antes? Tienes unos segundos. Te doy una pista. Fue un país de Sudamérica. Si has visto videos anteriores de este canal, sabrás que antes viví en Argentina. En el año 2017 decidí mudarme a Argentina. Esta, para mí, fue la primera vez que viajaba en avión. Así que fue una experiencia interesante. ¿Tú recuerdas la primera vez que viajaste en avión? ¿Cómo te sentiste? Puedes contarme en los comentarios. Sin embargo, no fue la primera vez que salí de mi país. Ya conocía Ecuador, pero a Ecuador llegué por tierra, que significa que llegué en bus, porque es frontera con Perú. Entonces, volvamos a mi viaje a Argentina. Mi destino era Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina. A diferencia de mi ciudad en Perú, que es una ciudad relativamente pequeña, Buenos Aires es gigante y muy hermosa. Tiene una arquitectura diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y también es una ciudad con mucho movimiento. La gente siempre está haciendo algo. Y siempre hay algo interesante para hacer. En Argentina viví por 5 años. Y dentro de estos 5 años viví en 3 barrios diferentes. El primer barrio en donde viví se llama Microcentro, porque está en el centro de la ciudad, muy cerca al famoso obelisco. Si tuviera que describir Microcentro con un adjetivo, sería ajetreado. ¿Sabes qué significa? En Microcentro hay mucho ruido y la gente camina con mucha prisa. A este tipo de lugares podemos llamarles un lugar ajetreado. Entonces, un lugar con mucha actividad, mucho movimiento. Luego, también viví en el barrio de San Telmo, uno de mis favoritos.
A San Telmo lo podemos describir como un barrio bohemio. Esta palabra quizás no es tan común para describir una ciudad, pero ¿qué significa? Lo usamos para lugares, por ejemplo, con un estilo de vida más libre, más artístico y también un poco antiguo. San Telmo es bohemio porque está lleno de artistas, músicos y de antigüedades. Y por último, viví en el barrio de Recoleta. A este barrio podríamos describirlo como una zona distinguida. ¿Qué entiendes por la palabra distinguida? Algo distinguido es que destaca por ser un poco elegante, quizá más lujoso o con mejor apariencia estética. Aquí hay muchos parques y lugares verdes. Ahora, hay algo que me causó mucha confusión al llegar a Buenos Aires por primera vez. Ahora te cuento qué es, pero primero quiero recordarte que puedes tener de forma gratuita toda la información sobre este video y todos los que están en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde? En nuestra página web burbujadelespañol.com. Al ingresar a la página vas a encontrar artículos de estudio completos. Cada artículo viene con un texto explicando el tema, ejercicios para que sigas practicando y PDFs descargables con la información que necesites. Y por si fuera poco, también tenemos todos nuestros videos en formato de podcast. Así que no tienes excusa. Todo el material que necesitas para aprender español en un solo lugar. Visita nuestra página web que te dejo el link en la descripción. Ahora te cuento qué es lo que me confundió más al llegar a Argentina. Y fue el transporte. Porque en la ciudad de donde yo vengo no existe el subterráneo, el metro. Y aquí por primera vez tuve que usar uno. Cuando vi el mapa con todas las líneas de tren y las intersecciones, me confundí demasiado. Y me perdí un par de veces. Pero con el tiempo ya me convertí en una profesional. Podía tomar un subte, que así es como lo llaman allá, sin siquiera ver el mapa. Lo conocía de pies a cabeza. Y aquí les tengo una pregunta. ¿Ustedes prefieren utilizar el transporte público o caminar? O si usan transporte público, ¿cuál es su preferido? Cuéntame en los comentarios. Ahora hablemos un poco sobre la comida. En el momento que yo me mudé a Argentina, yo era vegetariana. Seguro has escuchado esta palabra. No comía carne de animales. Y antes de viajar, todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre. No literal. En español utilizamos mucho la expresión morir de, como una exageración. Ya saben que nos gusta ser un poquito dramáticos, pero sí, Argentina es famosa por su asado de carne. Entonces, amigos y familiares decían que para mí sería muy difícil sobrevivir. Y por un momento también lo pensé. Me llevé una gran sorpresa al darme cuenta que así como hay muchos lugares de asado y comidas que contienen carne, también hay muchas opciones para los vegetarianos. Todo lo que te puedas imaginar en versión con carne existe en versión vegetariana. Entonces, aquí estoy, viva. No morí de hambre. Ahora les pregunto. Primero, quiero saber cuál es su comida favorita. Y segundo, ¿les gusta probar comida de diferentes países? Cuéntame, quiero saber qué opinas tú. Ahora te preguntarás, ¿qué más hacía yo en Argentina?
de qué trabajaba. En Argentina fui profesora de español, pero en un instituto de idiomas para sinohablantes. Esta palabra me encanta. ¿Sabes qué significa? Sinohablantes son las personas que tienen el idioma chino como lengua materna. Para mí fue un reto enseñar español a hablantes chinos porque yo no hablo chino, hablo japonés. El japonés y el chino se parecen un poco en la escritura. Pronunciación cero. No son nada iguales. Pero pude encontrar la forma o la metodología para poder enseñar español a mis estudiantes sinohablantes. Aquí las clases eran presenciales. Teníamos aulas y las clases eran como en cualquier instituto. Todo bien hasta que llegó la pandemia. Con la pandemia tuve que pasar de clases cara a clases remotas, clases online. El cambio fue difícil. Tuve que adaptar mi método y aprender a usar las herramientas tecnológicas. No es lo mismo enseñar presencial que enseñar remoto. Pero adivinen qué, me encantó enseñar remoto porque podía tener estudiantes de todas partes del mundo. Y por eso hasta ahora trabajo de esa forma. ¿Me gustaría volver a enseñar presencial? La verdad que sí. Y quizá tenga alguna sorpresa que darles en poco tiempo. Ahora cuéntenme, ¿ustedes trabajan desde casa, remoto, o van a una oficina? O quizá tienen un trabajo distinto. Cuéntenme, quiero saber cómo trabajan. Ahora, la parte un poco más triste, pero interesante. Cuando dejé Argentina, después de 5 años, ¿qué sucedió? Y si tú también quieres ser uno de mis estudiantes o estás interesado en tomar clases con un profe hispanohablante, no olvides que en Burbuja del Español tenemos clases online personalizadas. Puedes agendar tu clase con uno de nuestros profes, el que prefieras. Nosotros te ayudamos a lograr tus objetivos. Por ejemplo, ¿tienes alguna entrevista de trabajo en español? Te preparamos para esto. O quizá tienes algún examen de certificación oficial. También estamos calificados para ayudarte. Ya lo sabes. Puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com y agendar tu clase con nosotros. Ahora sí les cuento la parte más triste y la razón por la que dejé Argentina. Argentina es un país hermoso. La comida me encantó. Vivir ahí era casi un sueño, pero no todo es color de rosa. Un lado negativo fue la economía. La economía en Argentina no es muy estable y tienen impuestos altos en diferentes rubros, pero también en tecnología. Como les conté, yo empecé a enseñar remoto y necesitaba más y mejores herramientas. Y a esto, sumado la pandemia, me convenía mucho más cambiar de país en ese momento. Investigué un poco y uno de los países que estaba abiertos a recibir turistas en ese momento fue México. Y así es como decido dejar Argentina y empezar una nueva vida en México. ¿Quieren saber qué sucedió en México? Esto lo dejo para otro video. ¿Qué te pareció esta anécdota? ¿Pudiste entender la mayor parte? Me gustaría saber tu opinión. Puedes dejarla en los comentarios porque vamos a leerlos todos. También te dejo una última pregunta. ¿Alguna vez viajaste solo a un nuevo país? Cuéntame cómo fue tu experiencia. Ya sabes que si este video te ha gustado,
puedes dejar un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que aquí puedes agendar una clase, encontrar todo nuestro material de estudios y también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenido de español cada semana sin esfuerzo, simplemente con tu correo electrónico en la web y darle clic a Quiero aprender. Recibirás el material exactamente cada semana. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video de español lento para ti. Adiós.